Muy buenas tardes, queridas, queridos. Gusto en saludar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, ¿Bien? bien, gracias. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Qué Muy bien, bueno, señorita. qué bueno, me alegro mucho. Sean bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda clase de historia. La semana pasada estuvimos trabajando con historia colonial. Les haré un breve recuerdo, repaso de los conceptos que debían estudiar. Y si alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto de esa materia, la puede escribir en el chat y yo les voy respondiendo, ¿ya? Trabajamos con historia colonial de Chile, periodo que abarca de 1598 con la batalla de Curalaba hasta 1810, con el inicio del proceso de independencia. Hablamos de varios conceptos, de los cuales ustedes deben manejar sí o sí: el monopolio comercial, deben manejar la encomienda, vimos también la diferencia entre mestizaje y sincretismo, vimos las características de la pirámide social, entre otras cosas. Recuerde, si tiene dudas a medida que va estudiando, usted me puede ir preguntando clase a clase, dejamos tiempo para las preguntitas, y les cuento que por planificación nos correspondía 2 clases de historia colonial. Yo decidí que continuemos con economía para dejar esa clase adicional para poder hacer más preguntas tipo prueba. O sea, en lugar de hoy día repetir otra vez la historia colonial, al finalizar el programa tenemos una prueba de evaluación final, pero aparte dejaré otra clase para preguntas tipo prueba, ¿ya? Me parece más importante, en lugar de repetir el mismo contenido que vimos la semana pasada, dejarles una clase de puras preguntas tipo prueba, si usted conoce cómo es la evaluación, se va familiarizando con el tipo de pregunta, con el tipo de contenido, y así llegan con más seguridad a la prueba, ¿ya? Porque a veces saben la materia, pero nos da nervio como saber cómo responder. Así que para que sepan, vamos a tener más adelante una clase destinada a ver preguntas tipo prueba. ¿Listo? El día de hoy vamos a trabajar con conceptos básicos de economía. Así que les pido, por favor, que anoten el título Economía en su cuaderno, por favor. Nuestro objetivo del día de hoy es identificar los conceptos básicos de economía en situaciones cotidianas. Es decir, poder identificar algunos elementos de la economía que nosotros ya día a día vemos en nuestra vida, como es la noción de trabajo, de empleo, de producción, las empresas, el mercado. Vamos a ver a qué nos referimos con regulación estatal o con los sistemas económicos centralizados versus las empresas o el sistema capitalista donde hay mayor propiedad privada o privatización. Anotamos entonces el título del día de hoy: conceptos básicos de economía en situaciones cotidianas. La economía. Vamos a comenzar viendo el llamado problema económico. ¿De qué se ocupa la economía? Debido a que los deseos y las necesidades del ser humano son ilimitados, es decir, no tienen límites, podemos desear cuantas cosas se nos ocurran, ¿cierto? Tenemos que establecer una jerarquía, puesto que no todos los deseos y las necesidades pueden ser satisfechas al mismo tiempo, ¿cierto? Si yo tengo 500.000 pesos y deseo pagar el arriendo, comprarme ropa nueva y viajar a Cancún, habrán unas cosas que voy a poder hacer
y otras que no, ¿cierto? Ahí sabemos que Cancún se nos quedaría fuera de la lista. Sin embargo, yo lo puedo desear, yo lo puedo imaginar, puesto que los deseos y las necesidades no tienen límites. Podemos imaginar y desear cuantas cosas se nos ocurran, ¿cierto? Sin embargo, los recursos sí tienen límites. Y para poder satisfacer esas necesidades, debemos hacerlo con recursos que son limitados. Por esto, tanto las familias como las empresas e incluso los gobiernos deben priorizar, establecer una jerarquía en función de las necesidades que tienen sus integrantes, como alimentación, como la vivienda, como la educación, como la salud, también el ocio y la entretención. También se basa, ¿cierto?, esta decisión en la cantidad disponible que tenemos de recursos y qué tan factibles es obtenerlos, qué tan cerca, qué tan barato o caro es algo, qué tan a la mano lo tenemos. Entonces, el problema económico, esto se lo voy a repetir porque es una pregunta que puede ser de prueba. ¿A qué se debe el problema económico? Ok, Javier, entendido. El problema económico se basa entonces en una realidad, que es que los deseos y las necesidades no tienen límites, que podemos tener tantos deseos y necesidades como se nos ocurra, ¿cierto? Pero nuestros recursos sí los tienen. No podemos satisfacer todos nuestros deseos al mismo tiempo. Por esto debemos priorizar, establecer una jerarquía en función de las necesidades. Esto nosotros lo hacemos día a día cuando priorizamos, ¿cierto? Cuando decidimos en qué invertimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos. Por eso también el objetivo hablaba de los conceptos económicos en la vida cotidiana, porque esto es algo que nosotros hacemos día a día, ¿cierto? Para poder administrar bien los recursos, es fundamental que nosotros conozcamos las características de los integrantes. Porque si, por ejemplo, me dicen que yo vaya al supermercado y compre para una familia, es distinto si esa familia tiene niños o en realidad vive población mayor, si hay alguien que sea alérgico a algún alimento, por ejemplo, alérgico al gluten y que tenga que comprar productos especiales. Cada familia, cada grupo humano tiene sus propias características y en medida que uno más conoce las características de los grupos humanos es que mejor puede administrar. El término economía viene de un vocablo griego que se refiere al arte o a la ciencia. Ok, Francisco, no hay problema, ahí lo leí, ojalá que pueda escuchar aunque sea, que está con mala señal, indicaba el compañero. El término economía viene de un vocablo griego que se refiere al arte o a la ciencia de administrar un hogar, en especial en relación al presupuesto familiar. O sea, el origen de la palabra tenía que ver con esta idea de administrar el hogar. Loco de pensar, porque en la actualidad, si a nosotros nos hablan de economía, al tiro nos imaginamos que es algo que tiene que ver con los gobiernos, ¿cierto? O quizás algo de las redes internacionales de comercio, pero el concepto como tal surge entonces de esta idea de administrar un hogar. Por eso vemos que lo hacemos día a día nosotros todas estas operaciones, ¿cierto? En la actualidad, el significado se ha generalizado y puede incluir desde la administración de los recursos de una familia o de una empresa
hasta el manejo de los recursos de un país o del mundo entero. Esta situación, esta necesidad de, chiquillos, voy a pasar después la asistencia en voz alta, así que no lo escriban en el chat, la voy a pasar a viva voz, por si acaso. Solamente las personas que me dijeron ahí que habían tenido un problema de señal les voy a considerar, pero los demás les voy a pasar a final de la clase a viva voz. Decía que esta situación, la necesidad de establecer jerarquías y prioridades, no sería necesario si en el mundo todo estuviese libremente disponible, ¿cierto? Y sin límites. Sí, por ejemplo, nosotros quisiésemos comer algo y hubiese recursos para todo ilimitado. Si fuese cosa que yo imaginara, algo que quiero y aparezca, ¿cierto? Pero como la realidad es otra, ya que los recursos sí son escasos, esto quiere decir que no tenemos la posibilidad de tener recursos eternos, infinitos, ¿cierto? Como los recursos no son infinitos, tenemos que administrar esta escasez. Es algo que nosotros asumimos, ¿cierto? Que en el mundo en que vivimos tenemos que escoger. Y por eso establecemos prioridades entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Podemos ver qué es más importante. A eso nos referimos con establecer prioridades. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Dudas, consultas? ¿Ya, chiquillos, se va entendiendo? Sí, se va entendiendo. Ya, genial. En dudas, recuerden, pueden ir escribiendo en el chat. Esto necesito que lo anoten en el cuadernito, las características de las necesidades, porque esto es una pregunta de prueba. ¿Cuáles son las características de las necesidades? Lo escribimos en el cuaderno, por favor. Que las necesidades son variables, las necesidades son relativas, son ilimitadas y jerarquizables. Repito, entonces, anotamos en nuestro cuaderno las características de las necesidades, porque esto es una pregunta de prueba. Les doy un minutito para que lo anoten y ahora se los explico con calma. Bienvenidos, bienvenidas a las compañeras que se están sumando. Hay varias personitas que están ingresando recién. Nuestro contenido del día de hoy es economía. Y les he pedido que anoten, por favor, las características de las necesidades, que son variables, que son relativas, que son ilimitadas y jerarquizables. Un minutito para que lo anoten, mientras también voy aceptando a más compañeros que se están uniendo. Un minutito más para que anoten entonces las características de las necesidades, que son variables, relativas, ilimitadas y jerarquizables, y se las explico. Toda esta información está en su manual, pero acuérdense que yo les digo que les voy dando tips de lo que podrían preguntarle en la prueba. Entonces, por eso les pido que apunten las cosas más importantes, los conceptos que sí o sí deben tener en claro. Entonces, las necesidades, aquí nos referimos con que son variables y relativas. Eso significa que depende,
¿cierto? Que no son siempre igual, que dependen de muchos factores. Por ejemplo, la edad, el nivel educacional, el tamaño de la familia, las creencias, la época del año, por ejemplo, los recursos que necesitamos destinar para calefacción en Santiago en enero tienen una importancia, ¿cierto? Pero en invierno, en julio, es otra. Les pido, bien lo dije, pero parece que quizás no me escucharon, no son las personas que llegaron tarde. Voy a pasar la asistencia luego a viva voz, así que no la escriban en el chat, porque les voy a pasar la asistencia, ¿ya? Decíamos entonces que son variables relativas porque estas pueden cambiar. Dependiendo de la época del año, cambia la necesidad que yo tengo de abrigo. Puede también tener que ver con los estilos de vida o las creencias religiosas. Por ejemplo, sabemos que hay religiones en las que no se consume cerdo, ¿cierto? O estilos de vida en los que no se consume carne. Entonces, también hay opciones personales que tienen que ver con las propias creencias, con los propios estilos de vida, pero también puede cambiar, decíamos, ¿cierto? Dependiendo del lugar donde vivimos. Lo que gastan en calefacción personas que viven en el Caribe es completamente distinto a lo que deben invertir en calefacción quienes viven en Magallanes, ¿cierto? O el ítem de emergencias médicas es completamente distinto en una familia que hay niños y personas mayores a una familia en la que la mayoría de las personas son población joven, ¿cierto? O la lista de supermercados de una familia por algún hijo con alguna, por ejemplo, alergia alimentaria, va a ser completamente distinto a una familia en la que no esté esa alergia. O sea, eso es que sean variables y relativas. Que cada uno, cada una, cada grupo humano, cada país, dependiendo de sus características, va a tener diferentes necesidades. Cuando decimos que son ilimitadas, nos referimos a esto de que no tienen límites, de que yo puedo desear cuantas cosas se me ocurran, ¿cierto? Puedo tener la idea de querer mañana una mansión. Esa ahí ya más que necesidad se transforma, ¿cierto?, en un deseo. Puedo tener la necesidad de tomar 1000 cursos, ¿cierto?, de cocina, pero si no tengo el dinero, por ejemplo, para pagar la luz o el agua, quizá un curso de cocina puede esperar. A eso nos referimos cuando decimos que las necesidades son ilimitadas, y que puedo tener tantas como se me ocurra, pero debo saber priorizar. Y cuando decimos que son jerarquizables, nos referimos a que podemos armar una jerarquía con ellas. Podemos decir cuáles son más importantes que otras. Esto pasa tanto en las familias como también en las administraciones públicas, ¿cierto? Uno dice que, por ejemplo, un político es un buen administrador cuando logra satisfacer muchas necesidades de la población con los mismos recursos. Lo mismo una familia. La idea es que podamos satisfacer la mayor cantidad de necesidades de quienes viven en esa familia, ¿cierto? No solamente de una persona. Por eso la jerarquía, entonces, tiene que ver con esta característica de las necesidades, que es que podemos establecer una lista de importancia. Deberíamos poder establecer qué es más importante que otra cosa. Todo entonces cambia, ¿cierto? Son variables, ya que van a depender de la edad, del nivel educacional, como dijimos, del tamaño de la familia. No es lo mismo una familia con un hijo que con 10, el lugar donde se vive, la época del año. Todo eso va haciendo que las necesidades sean variables. También decimos que las carencias y que las necesidades son relativas y variables,
porque la importancia de estas cambian de una persona a otra. Lo que es importante para vivir cada uno, quizás para el otro no lo es, ¿cierto? Va a depender mucho de nuestras características como individuos o como comunidades. Aquí hay un ejemplo, hay fotografías de platos de comida, ¿cierto? Quiero tomar el ejemplo de la carne. En general, decíamos que uno consumía más o menos carne dependiendo del ingreso económico, ¿cierto? Se decía que como era más caro, que por ejemplo poder comer carne frecuentemente es algo que se asocia principalmente a una familia adinerada. Mientras que una familia de clase baja va a ver que muchas veces va a reemplazar productos más caros. Ahora bien, ¿qué pasa con una familia que es vegetariana? Vamos a ver que no los compra porque es su decisión por su estilo de vida, ¿cierto? Y ahí la decisión va más allá de que si tienen o no tienen dinero. Si decimos que una familia vegetariana, por ejemplo, decidió comprar tal y tal y tal cosa en el supermercado y vemos que no hay carne, eso no significa necesariamente que tengan más o menos dinero. Por eso es que es tan relativa y tan variable las necesidades, porque cambian dependiendo de muchos factores. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Y ya, chiquillos? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, profesora, se entiende. Perfecto, Sí, muchas se gracias. escucha. Sí, se escucha fuerte y claro. ¿Escucha Sí, se bien? escucha. Sí, escucha. Claro. Genial, gracias. Las necesidades entonces son la causa de la actividad económica. ¿Y en qué contexto se dan estas actividades? En el contexto de la permanente falta de recursos. La escasez se define por la relación entre la disponibilidad o la cantidad de recursos con los que contamos y la deseabilidad o la cantidad de recursos que necesitamos o requerimos. Lo voy a anotar en el chat para que lo puedan apuntar. Lo siguiente. Cuando hablamos de disponibilidad es cuánto tenemos disponible, con cuántos recursos se cuenta, es decir, es cuánto se ofrece. Por eso la disponibilidad se asocia a la palabra oferta. Mientras que la deseabilidad es cuántas personas desean ese producto, ese bien o ese servicio. Entonces la deseabilidad se relaciona con la palabra demanda, de cuánto se demanda algo. Repito, la disponibilidad es la oferta, cuánto se ofrece, cuánto tenemos disponible de ese producto. Mientras que la deseabilidad es cuánto se demanda, cuánto se requiere de un producto, de un bien o de un servicio. Entonces, ¿por qué es importante que puedan tener claro y que anoten que la disponibilidad es la oferta y la deseabilidad es la demanda? Porque les podrían preguntar cómo se establecen los precios dependiendo de la oferta y la demanda. Entonces les doy un ejemplo. Ustedes me responden, por favor, la pregunta. Sí, yo compré 10 pantalones porque quiero revender, ¿cierto? Y tengo 10 pantalones, que es lo que ofrezco, o sea, mi oferta es de 10. Y solamente 2 personas me lo quieren comprar. ¿Qué pasa con el precio? ¿Sube o baja? Sube. Sube, pues.
Si yo tengo 10 pantalones y solo 2 personas me quieren comprar, Baja. Baja. ¿por qué me dijeron sube entonces? Yo No, dije te sube entiendo. porque mientras más carito lo vende, más gana. Por eso dije. Pero es que No, po. si yo tengo 10 pantalones y nadie me los quiere comprar, es más difícil que me los compren si lo pongo caro. Sí, Mientras más bajo, más las personas van a comprar. Claro, cállate. porque entonces, atención, ahí chillos, atención. Si hay alta disponibilidad, o sea, si yo tengo 100 chalecos, tengo alta oferta y baja demanda, tengo 100 chalecos y una persona quería comprar chalecos, el precio va a bajar. En cambio, si tengo 3 chalecos y hay 1000 personas que me lo quieren comprar, o sea, hay baja oferta y alta demanda, el precio va a subir. Eso tienen que aprendérselo porque se lo podrían preguntar con un ejemplo. Tienen que Oferta y acordarse, demanda. así es. Piensen, por ejemplo, en lo que pasa con los choclos en el verano. Hay tanta oferta, está tan disponible, que el precio baja, porque es fácil de conseguirlo. En cambio, ¿qué pasó con el agua para el terremoto? Además de que fue una patudez, ¿cierto? Empezaron a cobrar carísimo el agua porque había una gran demanda. Era muy deseado. Mientras que había poco disponible. Entonces, les pido, les doy un minutito para que anoten esto, porque esto sí puede ser pregunta de prueba, estas 3 líneas. Tienen que manejarlo, por supuesto. Que la escasez se define entonces por la relación entre la disponibilidad de aquello que está disponible, lo podemos llamar oferta, y la deseabilidad, o la cantidad de recursos que se están necesitando, ¿cierto? O sea, la demanda. Eso define si algo es escaso, porque si hay mucho disponible y nadie lo desea, eso no es algo escaso. En cambio, decimos que algo es escaso cuando es muy deseado y solo existen cantidades limitadas, como el agua en Arabia Saudita o el petróleo en Japón. También algo es escaso cuando, para obtenerlo, debemos usar recursos que podríamos haber utilizado en producir otra cosa. Por ejemplo, si yo, disculpen, me enfermé, tuve una emergencia médica, ¿cierto? Y debo sacar dinero de la cuenta de la luz, por decir algo, para poder pagarlo. Eso también está hablando de que yo tenía una escasez, ¿cierto? Porque tuve que echar mano de otro ítem para poder hacer frente. Así que ahí también estamos hablando de una escasez. Voy a dejar un minutito más antes de cambiar para que puedan anotar esta definición, ¿ya? Y también lo que anoté en el chat, en el cuadernito lo ponen, por favor, que disponibilidad es la oferta y deseabilidad es la demanda. Un minutito para que puedan escribir. En un ratito más voy a pasar la asistencia, ¿ya? El compañero ahí hubo que me dijo que tenía el micrófono. Ahí lo voy a poner presente también, ¿ya? Pero los demás para que sepan dentro de unos minutitos. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto de la escasez o de la oferta y demanda?
Si no es así, continuamos. Tipos de sistemas económicos. Vemos que... Uy, perdón, chicos, esperen un segundito. Disculpen que estoy un poquito harto resfriado. Tenemos diferentes tipos de sistemas económicos. Tenemos, por un lado, una economía planificada, la economía capitalista y una economía mixta. La economía planificada es aquella en la que el Estado tiene el mayor control de la economía y del orden social. O sea, también pueden escucharla como planificada o centralizada, cuando el Estado tiene el mayor poder. Ejemplo de eso son las economías socialistas o aquellas en que el Estado, el poder central, administra muchas veces los derechos, como la salud o la educación, ¿cierto? Los lugares donde, por ejemplo, hay salud pública o educación pública. Eso es una economía planificada. Se llama así porque hay una planificación central desde el Estado, ¿ya? Mientras que en la economía capitalista, que es como nosotros vivimos, por ejemplo, nuestro país es súper capitalista, vemos que la empresa privada tiene gran libertad de acción, ¿cierto? El Estado, en una economía capitalista, no tiene tanto poder, sino que más bien se limita, ¿cierto?, a dejar que las empresas privadas sean quienes tienen la mayor libertad de decisiones, algo que podemos ver en nuestro país, ¿cierto? Que la empresa privada tiene harta libertad. Esa es la base de una economía capitalista, que el Estado no intervenga mucho, que permita a la empresa privada organizarse. Mientras que, como decíamos, en una economía planificada o centralizada, es el Estado, también llamado el sector público, el que tiene más poder. Y en las economías mixtas, que es el caso, por ejemplo, de lo que sucede en Europa con las economías sociales de mercado. En Europa hay muchas de estas economías mixtas. La economía mixta tiene cierta propiedad privada y hay empresa privada como en la economía capitalista, pero el Estado igual tiene mayor intervención. Eso pasa en Europa. Hay empresa privada, pero el Estado también les pone muchas normas para poder existir. Las leyes laborales, por ejemplo, sabemos que son mucho más fuertes en Europa que en América, ¿sí? O en Chile, pensemos, más bien, que nuestro país es súper capitalista. Cada modelo tiene su pro y su contra, ¿cierto? Pero lo que es importante que usted maneje es que dependiendo del modelo, hay un agente que tiene más poder. En la economía planificada, entonces, es el Estado. En una economía capitalista son los privados, la empresa privada la que tiene más poder y mayor libertad. Y por último, una economía mixta tiene empresa privada, pero también el Estado pone fuertes límites a la empresa. Acá están las definiciones por si hay alguien que no maneja o desea repasar esto. Eso también está en su manual, chiquillo, acuérdense. Acá yo les traigo como un resumen de lo más importante. El Estado o el sector público es el encargado de regular el funcionamiento del sistema económico. ¿Cómo lo hace el Estado? A través de leyes e instituciones públicas, ¿cierto? Eso cuando hablamos del Estado, chiquillo, no solamente un gobierno por si acaso, el Estado es todo el aparataje completo del sector público.
nuestras constituciones, cuando hablamos de la salud pública, eso también es estatal, cuando hablamos de la educación pública, no es solo un gobierno, ya que eso no confundir. Por ejemplo, hoy vemos el gobierno de Gabriel Boric como representante del Poder Ejecutivo, pero él no es el Estado, ¿cierto? El Estado sigue existiendo aunque cambien los gobiernos, porque el Estado es todo el sector público, incluyendo las instituciones públicas, incluyendo las leyes. ¿Cuál es el objetivo del Estado? Trata de resolver las carencias de los menos favorecidos. Ese es el objetivo del Estado o debería serlo. El Estado no está hecho como una empresa para ganar dinero, ¿cierto? No debería intentar enriquecerse el Estado, sino que buscar solución para los menos favorecidos. El Estado no es como una empresa o no debería ser. Y las empresas son las unidades de producción básicas. Agrupan a los factores productivos que son necesarios para producir bienes y servicios. Estos bienes y servicios serán vendidos, ¿cierto?, en el mercado. ¿Cuál es el objetivo de las empresas? Obtener una ganancia. Es cierto que pueden tener las empresas una misión, una visión específica, pero realmente si una empresa no da ganancia y se empieza a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y no genera ganancias, esa empresa va a cerrar, ¿cierto? Va a tirarse a quiebra porque no están hechas las empresas para hacer otra cosa que no sea obtener una ganancia. Ese es el fin último de una empresa. Las empresas otorgan trabajo, ¿cierto?, a la sociedad civil. Nosotros también somos privados en términos de que la familia, nosotros también somos parte de esta red comercial que tenemos que ver entonces diferente a lo que busca el Estado. El Estado debe velar entonces por satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de su población. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tenemos dudas, consultas? ¿Vamos bien? Estamos 10-4. Genial, súper. Para no ir tan rápido y que no vaya a quedarse alguien atrás. Y por último, esta es nuestra última diapositiva del día de hoy. Recuerden, no se vayan que tengo que pasar la asistencia todavía, ¿ya? Para satisfacer sus necesidades y sus deseos, los seres humanos adquirimos bienes y servicios. Les pido que anoten entonces que los encargados de resolver nuestras necesidades son los bienes y los servicios. Ellos se encargan de aquello. Le explico de inmediato la diferencia entre ambos, ¿ya? Anotamos entonces que los encargados de satisfacer nuestras necesidades son los bienes y los servicios. Les explico. Los bienes son todas aquellas cosas que podemos tocar, que son objetos tangibles. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de abrigo. Entonces puedo comprarme zapatos o unos pantalones. Esa es una necesidad que tengo, ¿cierto? Y la voy a satisfacer con un objeto material, con una cosa. Eso es un bien, algo que yo puedo tocar.
Repito entonces, el término bien se refiere a todo objeto tangible o corporal que nos permite satisfacer alguna necesidad. Puedo tener una necesidad como es la alimentación y voy y me compro un pan. El pan lo puedo tocar, ¿cierto? Por eso decimos que es un bien. Mientras que los servicios son acciones intangibles, son acciones que no se pueden tocar. Por ejemplo, para satisfacer la necesidad y el derecho a la salud, puedo ir a una atención médica. O esta misma clase está atendiendo una necesidad, que es la necesidad de educación. Pero usted no puede comprar una clase y quedarse con toda la educación para siempre, ¿cierto? O no puede comprar un bono médico y decir, bueno, tengo salud para siempre. Porque simplemente en los servicios nosotros nos quedamos con los beneficios de ese servicio. Nos quedamos con los efectos de ese servicio. Los bienes y los servicios pueden ser de dos tipos. Por un lado pueden ser libres, que hay en abundancia, por ejemplo, el aire, aunque vemos que en la actualidad también uno hasta puede pagar por estar en un lugar que tiene mejor o peor calidad de aire, ¿cierto? Hasta ahí llegan las diferencias. Pero también hay otros que son escasos y ya vimos que la escasez se relaciona con cuánto hay disponible y cuánto se desea, ¿cierto? Cuando algo es escaso, es decir, que no todos los podemos tomar, ¿cierto? Porque el aire es cosa de salir, lo tenemos, pero hay otras cosas que se venden, como los zapatos, como un auto, ¿cierto? Eso, entonces, son bienes económicos. Satisfacen nuestras necesidades y por tanto tienen un precio. Ya vimos cómo se relacionaba el precio según la oferta y la demanda, ¿cierto? Eso ya lo estuvimos charlando. Recordar que la deseabilidad, cuánto se desea, cuántas personas quieren algo en la demanda, y la disponibilidad, cuánto hay disponible, cuánto se ofrece, es la oferta. Voy a pasar la lista, chiquillos, chiquillas. Les pido que por mientras anoten los ejemplos, la diferencia entre bienes y servicios. Eso también se lo podrían preguntar en la prueba. ¿Qué es un bien? ¿Qué es un servicio? Voy a, chiquillos, silénciense todos y solamente van abriendo el micrófono a medida que los voy nombrando, ¿ya? Ahorita voy a comenzar a pasar la asistencia. Denme un segundito que se está cargando. Y voy con José Alvarado. José Alvarado está. Parece que no. Carlos Anabalón. Presente, Carlos, señorita. ahí está. Ah, pero había dicho que no tenía audio, pero ya, qué bueno que lo abrí. Sí, de repente apreté y como que me conecté. Súper, qué bueno. Bien. José Andrade. José Miguel Andrade. Presente, señorita. ¿Me escuchó? Gracias. Sí. Jorge Bamondes. Presente, señorita. Bien. Juan Bustamante. Juan Bustamante está. El agua. Ronnie Contreras. Presente. Muy bien. Juan Contreras. Presente, señorita. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Luis Flores.
Luis Flores está. ¿Al agua, Luis? Luis, parece que no. Fabián Fuentes. Presente, señorita, disculpe, lo que pasa es que se acopla y algunos compañeros no contestan bien porque dejan los micrófonos abiertos. Sí, sí, lo he estado silenciando, pero no solamente, hasta el momento hay 3 compañeros ausentes y no están. Pero de todos modos tiene razón, ahí lo voy a silenciar. Van activando por fin solo a medida que los voy nombrando. Muchas gracias, para que no se acopie. Bernardo Gutiérrez. Presente, señorita. Muy bien, gracias. Francisco Enríquez. Francisco Enríquez. Jorge Hernández. Jorge Hernández. ¿No? Cristian Hernández. Cristian Hernández. Jorge Hernández está presente ahí. Presente, Ok. señorita. ¿Presente Cristian? ¿Me escucha? Sí. Cristian Hernández. Cristian Hernández presente también. Listo. Gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Perfecto, está presente. Javier Mardones. Javier Mardones. ¿No está? José Nahuelwen. Presente. Bien. ¿Me escucha? Sí, lo escuché, gracias. ¿Le William puse la cosa? Olivar. Sí, lo puse presente, por si acaso a José. William Olivares. William Olivares presente, ¿eh? ¿Se escuchó? Te escucho. Muchas gracias. John Ortega. Presente, señorita. Perfecto, John, muchas gracias. Jesús Padrino. Presente. Bien, gracias, Jesús. Mónica Palma. Presente, señorita. Muchas gracias, Mónica. Jorge Paredes. Presente, señorita. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Santiago Pastén. Santiago Pastén, presente, señorita. Perfecto, Santiago, muchas gracias. José Quiduleo. Presente, señorita. Muchas gracias, José. Fabián Retamal. Fabián Retamal. Fabián no está. Ya, al tiro. Me están preguntando si puedo poner lo de la escasez. Ahí está, se proyecta bien. Ya termino la asistencia, voy a dejar proyectado lo de la escasez. Los compañeros que llegaron tarde aprovechen también de tomar apuntes sobre esta parte. Fabián Retamal, al agua entonces. Osvaldo Riquelme. Presente, señorita, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Osvaldo. Francisco Riveros. Francisco Riveros. Agua. Adriana Rosell. Presente, señorita. Muchas gracias, Adriana. John Salas. Presente. Muchas gracias, John. Israel Tapia. Israel Tapia. Al agua. José Troncoso. Presente, señorita.
Muchas ¿Me gracias, escucha? José. Sí, José Troncoso le escuché, sí, sí. Gracias, Y, gracias. no, usted, ¿y Eduardo Vargas? Presente, señorita. Perfecto. ¿Me ¿Listo? escuchó? Sí, perfecto. Miren, entonces Ya, solo gracias, están señorita. ausentes. Voy a decir quiénes están ausentes. Si hay alguien que lo puso ausente y está, me avisa. Está ausente Israel Tapia, Francisco Riveros, Fabián Retamal, Javier Mardones, Luis Flores y Juan Bustamante. Todos los demás están presentes. Bien, chiquillas, chiquillos, terminamos nuestra clase del día de hoy. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna consulta sobre el contenido que trabajamos. Señorita, Dígame. ¿sabe que no pude hacer lo que de la semana pasada? ¿Ya? El martes y el jueves no pude, no, que como estaba trabajando aquí, estábamos tomados con gente. ¿Que no pudo Tenía conectarse, dice? no pude conectarme ese día, el martes y el jueves. Me Tienen quedé que ver flojo de guardia, bajo de tienen que ver guardia. las clases grabadas, ¿ya? Están las Ah, grabaciones. ya me la manda a grabar ahí para que yo terminarla. Porque yo O sea, todas las demás la he ustedes hecho. tienen grupos de WhatsApp o no, y tienen también su Classroom donde suben materiales. Sí, señorita. De ahí me Ya, lo manda ahí. ahí están las clases, Ya, muy amable, señorita, gracias. ¿ya? No, ¿de qué? Ahí está para que Gracias. las puedan ver. Ya, ¿usted está hasta el jueves ahí? El jueves no. O sea, es que las clases de los otros ramos también, están todas sus clases ahí. Sí, pues, eso es lo que quería saber. Sí, 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 Muy, sí. muy amable, señorita, gracias. No, no hay de qué, que esté muy bien. Ya, Ya, chiquillas, igual. chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes, quedan 2 minutitos antes de que comience su próxima clase. No sé si el docente, la docente estará por ahí o estará por ingresar. Espero que estén súper, súper bien, chiquillos, chiquillas, y nos vemos la próxima clase. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego, señorita, que Ya, esté bien. ya Hasta que esté luego. bien, señorita, que esté bien. Igualmente.